Nunca se suponía que yo fuera la otra mujer, pero de alguna manera terminé convirtiéndome en la razón por la que un matrimonio podría venirse abajo. ¿Alguna vez te has mirado a ti misma y has pensado, ¿cómo he llegado hasta aquí? Porque yo sé. Y lo peor de todo es que supe exactamente cuándo crucé la línea. Y aún así no me detuve. Y ahora, cada día siento que estoy pagando por ello. No me desperté una mañana y decidí arruinarle la vida a otra persona. Esa no era la idea que yo tenía de mí misma. Siempre he sido el tipo de persona que creía en la lealtad, en hacer lo correcto, en mantenerse lejos de situaciones complicadas. De hecho, antes juzgaba a la gente que se involucraba con alguien que ya tenía pareja. Y aún así, aquí estoy. Todo empezó de una forma tan normal que si te contara al principio sin decirte el final, seguramente pensarías que no tenía nada de malo. Trabajábamos juntos. Misma oficina, mismo horario, la misma rutina interminable de pausas para el café, fechas de entrega y esas conversaciones pequeñas que te ayudan a sobrevivir una jornada eterna. Él era fácil para hablar. No era exageradamente encantador. No se esforzaba demasiado por caer bien. Era simplemente cómodo. Hasta seguro. Al principio, era solo otro compañero de trabajo. Alguien con quien hacía bromas durante la comida. Alguien que a veces me echaba una mano cuando me bloqueaba con algo. Nos quejábamos del trabajo, compartíamos anécdotas tontas, nos reíamos de las mismas estupideces. Nada especial. Al menos eso era lo que yo me repetía. Pero luego, poco a poco, algo cambió. No fue un gran momento. No hubo una escena decisiva. Fue una cadena de pequeños detalles. La forma en que empezó a acordarse de cosas mínimas sobre mí. Mi bebida favorita. El hecho de que odiaba los lunes por encima de cualquier otra cosa. La forma en que me quedaba callada cuando estaba estresada. Él se daba cuenta y yo no entendí cuánto necesitaba que alguien se diera cuenta de mí. Hasta que por fin alguien lo hizo. Yo sabía que estaba casado. Esa parte nunca estuvo oculta. Había fotos en su mesa, comentarios casuales en conversaciones. Un anillo en su dedo que yo intentaba con todas mis fuerzas no mirar. Así que construí un límite dentro de mi cabeza. Esto es solo una amistad, nada más. Y durante un tiempo, de verdad lo fue. Hasta el día en que dejó de serlo. Lo recuerdo con demasiada claridad y odio recordarlo así. Nos habíamos quedado trabajando hasta tarde. La oficina estaba casi vacía. Solo se oía ese zumbido silencioso de los ordenadores y de las luces frías del techo que hace que todo se sienta un poco más íntimo de lo que debería. Empezamos a hablar, como siempre, pero aquella conversación fue más profunda de lo habitual. Me preguntó si era feliz, no de una manera casual, no como quien hace conversación por cortesía. De verdad quería saberlo. Y yo le respondí con sinceridad. Probablemente con más sinceridad de la que debería. Le hablé de lo sola que me había estado sintiendo, de cómo la vida se había vuelto repetitiva, de que en realidad no tenía a nadie que me viera de verdad. Y él escuchó, no solo escuchó, comprendió. Y luego dijo algo que lo cambió todo. Me dijo que él se sentía igual, que su matrimonio no era lo que la gente creía, que se sentía desconectado. Ya hacía mucho tiempo que no era feliz. Debería haberlo frenado en ese mismo momento. Ese fue el instante. Ese fue exactamente el punto en el que yo podría haber dicho: esto no es apropiado. No deberíamos estar hablando así. Pero no lo hice. Porque por primera vez en mucho tiempo no me sentía sola. Después de aquella noche, las cosas se volvieron distintas. Empezamos a escribirnos más. No sobre el trabajo, sobre todo. Tarde por la noche, temprano por la mañana, durante los descansos. Conversaciones que se sentían demasiado personales, demasiado emocionales, demasiado
íntimas. Pero aún así, yo seguía diciéndome que no habíamos hecho nada malo. No había contacto físico. No había engaño, técnicamente. Solo palabras, solo sentimientos. Así era como lo justificaba. Pero los sentimientos no se quedan encerrados para siempre. Crecen. Y un día, él lo dijo. Creo que siento algo por ti. Sentí que el corazón se me caía. Y al mismo tiempo se me aceleraba, porque una parte de mí ya la sabía y otra parte de mí necesitaba oírlo. Recuerdo haberle dicho que teníamos que parar, que eso no estaba bien, que él estaba casado. Intenté ser la buena persona que pensaba que era, pero los límites solo son tan fuertes como la persona que los sostiene. Y yo no fui lo bastante fuerte. No dejamos de hablar. Si acaso nos acercamos más. Se convirtió en algo en lo que pensaba constantemente. Él, nosotros, la situación, la culpa que me seguía a todas partes, incluso cuando intentaba ignorarla. Empecé a odiarme, pero al mismo tiempo no podía soltarlo. Esa es la parte de la que la gente no habla, de cómo algo puede sentirse tan mal y aún así ser tan difícil de abandonar. Con el tiempo, cruzó la línea, no de golpe, no de manera dramática, sino despacio, inevitablemente. Un roce que duró demasiado, una mirada que decía demasiado. Y después de eso, ya no hubo forma de fingir. Me había convertido en la persona que juré que nunca sería. Y eso me estaba destruyendo. Cada día se sentía más pesado. Cada interacción venía acompañada de un peso que no podía quitarme de encima. No era capaz de disfrutar plenamente de nada, porque siempre había una voz en el fondo de mi cabeza recordándome lo que estaba haciendo, de lo que formaba parte. Él me decía cosas como, no me sentía así desde hace años. O, tú haces que vuelva a sentirme vivo. Y en lugar de hacerme feliz, me hacía sentir peor, porque yo sabía lo que eso significaba. Significaba que había otra persona viviendo en la oscuridad. Alguien que no tenía ni idea. Y la culpa empezó a devorarme por dentro. Hace como un mes llegué a mi límite. No podía seguir así. No podía continuar viviendo con ese nudo constante en el pecho, con esa sensación permanente de estar convertida en alguien a quien ya no reconocía. Así que lo terminé. Le dije que teníamos que parar. Del todo. Nada más de mensajes. Nada más de conversaciones que no fueran estrictamente necesarias por trabajo. Esperaba sentir alivio. Pensaba que me sentiría libre. Pero en cambio me sentí vacía. Como si hubiera perdido algo real, aunque supiera que estaba construido sobre algo incorrecto. Y entonces él dijo algo que me desordenó todavía más la cabeza. Me dijo que si alguna vez se divorciaba, sería por mi culpa. Y eso me aterrorizó. Porque yo nunca quise cargar como una responsabilidad así. Nunca quise ser la razón por la que la vida de alguien se viniera abajo. Yo solo quería sentir algo. Y ahora estoy atrapada en este lugar extraño, en el que no sé qué duele más, estar dentro de esa relación o estar fuera de ella. Seguimos trabajando juntos, así que lo veo, no todo el tiempo, pero sí lo suficiente para que me acuerde, lo suficiente para que seguir adelante sea más difícil. Ya no hablamos como antes, todo es breve, distante, profesional, pero hay una especie de tensión no dicha. Y cada vez que lo veo, es como volver a abrir una herida que todavía no ha terminado de cerrar. Llego a casa sintiéndome drenada, vacía, cuestionándomelo todo sobre mí misma. Y me sigo haciendo la misma pregunta una y otra vez. ¿Esto mejora alguna vez? Porque ahora mismo no parece que vaya a hacerlo. Solo siento que estoy atrapada entre la culpa y la añoranza. Y ninguno de los dos lados me deja respirar. Hay días en los que lo odio. Hay días
en los que me odio más a mí misma. Y la mayoría de los días solo me siento cansada. Muy cansada. He leído muchísimas historias por internet, esperando encontrar a alguien que se hubiera sentido igual. Alguien que hubiera pasado por esto y hubiera salido al otro lado estando bien. Pero casi todo lo que encuentro es juicio o respuestas simples para una situación que no se siente simple en absoluto. Pasa página, corta todo contacto, olvídate de él. Si fuera tan fácil, yo no estaría aquí. No estaría despierta por las noches, repasándolo todo en mi cabeza. No estaría cuestionando quién soy. No me sentiría así. Así que supongo que lo que en realidad estoy preguntando es si alguna vez has pasado por algo parecido. ¿De verdad mejora? ¿O simplemente aprendes a vivir con ello? Recuerda la primera mañana después de haber terminado con él. Había silencio. Demasiado silencio. No ese silencio tranquilo, sino ese que hace que todo resuene con más fuerza dentro de tu cabeza. Me desperté por costumbre y alargué la mano hacia el móvil medio dormida, esperando ver un mensaje suyo. Algo sencillo. Algo que se había convertido en parte de mi rutina sin que yo me diera cuenta. No había nada. Y durante un segundo me quedé mirando la pantalla, como si tal vez se me hubiera escapado. Fue entonces cuando me golpeó. Ah, claro. Lo terminé. Pensé que me sentiría fuerte, como si por fin hubiera recuperado el control de mi vida, como si hubiera hecho lo correcto y por fin pudiera respirar. Pero en lugar de eso, solo sentí ese vacío pesado instalado en el pecho. Es extraño cómo funciona la mente. Incluso cuando sabes que algo está mal, incluso cuando te hace daño, incluso cuando está destruyendo la imagen que tienes de ti misma. Cuando desaparece, sigue sintiéndose como una pérdida. Y esa pérdida no entiende de lógica. Simplemente se queda ahí. Esa primera semana fue la peor. En el trabajo, todo se sentía diferente. La misma oficina, la misma gente, la misma rutina. Pero faltaba algo. O quizá no faltaba. Quizás solo estaba roto. Al principio los evitábamos, no de una manera obvia. No tanto como para que alguien más pudiera notarlo. Pero había pequeños ajustes casi invisibles. Si él estaba en la sala de café, yo esperaba. Si lo veía caminando por el pasillo, de repente encontraba otra cosa que hacer. Era agotador, porque cada parte de mí estaba hiperatenta a él. ¿A dónde estaba? ¿A qué estaba haciendo? ¿Así me miraba o no? Y cuando nuestras miradas llegaban a cruzarse, aunque solo fuera por un segundo, sentía que todo se congelaba. Había demasiado dentro de ese silencio, demasiado de lo que ya no podíamos decir. Y entonces un día, aproximadamente una semana después de que todo terminara, nos vimos obligados a hablar. Era por algo del trabajo, una conversación normal, necesaria. Pero no se sintió normal. Podía oírlo en su voz. Esa distancia, ese tono cuidadoso y controlado, como si estuviera intentando actuar como si nunca hubiera pasado nada. Y yo lo imité, porque ¿qué otra cosa podía ser? Hablamos como dos desconocidos que sabían demasiado el uno del otro. Y cuando terminamos, volví a mi mesa y me quedé allí sentada, mirando la pantalla, sin recordar siquiera qué se suponía que estaba haciendo. Porque en ese momento se volvió real. Ya no era solo algo que yo había dicho. Se había terminado. Y la peor parte, yo era quien había puesto fin a todo. Pero aún así, sentía que era a mí a quien estaban dejando atrás. Las noches eran todavía peores. Ahí era cuando todo regresaba. Todas las conversaciones, todos los momentos, todos los «y sí»
Empecé a repasar una y otra vez todo en mi cabeza, como si mi cerebro estuviera intentando reescribir la historia y convertirla en algo que doliera menos. ¿Y si hubiera sido más fuerte antes? ¿Y si nunca me hubiera abierto aquella noche? ¿Y si simplemente hubiera mantenido todo en un plano profesional? Pero entonces otra voz contestaba: ¿y si de verdad te quería? ¿Y si esto era real? Y esa fue la parte que más me destrozó, porque ya no sabía que era real. ¿Fui solo alguien que llenó un vacío dentro de su matrimonio infeliz? ¿O de verdad signifiqué algo para él? ¿Y por qué importaba eso, cuando yo sabía que la situación estaba mal? Empecé a notar cosas a las que antes no había prestado atención. Como que seguía llevando su alianza cada día. Como que seguía hablando de su vida, como si todo fuera normal. Como que nada en su mundo parecía cambiar, salvo yo. Y esa constatación me dolió de una forma para la que no estaba preparada. Porque para mí todo había cambiado. Yo sentía que había pasado por algo enorme, algo que me había alterado por completo. Y para él era como si simplemente se hubiera adaptado, como si siguiera adelante. Y me odié por pensar así, porque no era justo. Yo no sabía lo que él estaba sintiendo. No sabía qué estaba pasando por su cabeza, pero las emociones no siempre son justas. No les importa la lógica ni la perspectiva. Simplemente existen. Hay un momento en el que no dejo de pensar. Era última hora de la tarde. La oficina estaba más silenciosa de lo normal. Yo iba pasando junto a una de las salas de reuniones y lo vi dentro, sentado solo. Parecía cansado, no solo físicamente, mentalmente, emocionalmente. Y por un segundo casi entré. Casi rompí todo lo que me había costado tanto esfuerzo sostener. Quería preguntarle si estaba bien. Quería volver a escuchar su voz. No esa versión distante y profesional, sino la real. Quería sentirme conectada otra vez, pero no lo hice. Seguí caminando y probablemente esa fue una de las cosas más difíciles que he hecho en mi vida, porque en ese momento comprendí algo. Alejarse una vez no es suficiente. Tienes que seguir alejándote, una y otra vez, cada día, cada vez que lo ves, cada vez que tu mente vuelve a él. No es una única decisión, es una decisión constante, y eso agota. Pasaron las semanas, pero no mejoró mágicamente como yo había esperado. Solo cambió. El dolor agudo se convirtió en algo más sordo, pero más pesado. Como cargar con un peso al que poco a poco te acostumbras, aunque nunca olvides del todo que está ahí. Empecé a cuestionarme a mí misma de una manera más profunda, no solo sobre él, sino sobre mí. ¿Qué dice de mí el hecho de haberme metido en algo así? ¿Por qué me costó tanto soltarlo? ¿Por qué necesitaba tanto esa validación? Y esas preguntas no tenían respuestas fáciles. Algunos días sentía que estaba sanando, como si por fin estuviera empezando a verlo todo con claridad. Y luego, otros días, una cosa mínima me removía por dentro. Una canción, un lugar, un recuerdo cualquiera, y sentía que estaba exactamente de vuelta al principio, como si no hubiera avanzado nada. Creo que la parte más difícil es el silencio. No hablar con él, no saber qué está pensando, no saber si me echa de menos o si ya ha pasado página. Y sé que no debería importarme, pero me importa, y eso me hace sentir aún peor, porque es como si siguiera emocionalmente atada a algo que sé perfectamente que debería haber soltado por completo. He empezado a intentar concentrarme más en mí misma, a pasar tiempo sola, a reflexionar, a intentar entender en qué me equivoqué, qué necesito cambiar. Pero sanar no es lineal, no sigue un camino recto. Vuelve sobre sí misma, te sorprende, te arrastra por cosas que creías haber dejado atrás. Y a veces, tarde por la noche,
cuando vuelve a haber silencio, sigo encontrándome haciéndome la misma pregunta, no sobre él, sobre mí. ¿Voy a volver a sentirme yo misma alguna vez? ¿O esto es algo que se queda contigo? Por mucho que avances. Hubo un momento en el que pensé que estaba mejorando. No del todo bien, no curada, pero sí mejor. Empezó con cosas pequeñas. Dejé de mirar el móvil nada más despertar. Dejé de buscarlo con la vista en cada sala. Podía pasar unas horas, a veces incluso un día entero, sin pensar en él. Y cuando pensaba en él, ya no se sentía como un puñetazo en el pecho. Solo se sentía lejano, como un recuerdo que ya no pertenecía a mi presente. Recuerdo pensar, quizá esto sea. Quizá así es como se siente seguir adelante. Nada dramático. Ninguna gran revelación emocional. Solo más silente. Pero sanar tiene una forma muy cruel de ponerte a prueba cuando menos te la esperas. Pasó en un día completamente normal. Nada especial. Ninguna señal. Estaba en el trabajo, concentrada en algo, sintiéndome de verdad productiva por primera vez en mucho tiempo. Y entonces escuché algo. 2 compañeros hablando. Salió su nombre. Yo no quería escuchar, pero una vez que lo oí, ya no pude dejar de oír el resto. Estaban hablando de él y de su mujer, de que se habían ido de viaje hacía poco, de que entre ellos las cosas parecían ir bien. Y yo me quedé inmóvil. Sentí como si el suelo se hubiera movido bajo mis pies, aunque en realidad solo estaba allí, de pie, con unos papeles en la mano, fingiendo que estaba ocupada. Un viaje. Se habían ido de viaje. Y de repente, todos esos pensamientos que había intentado calmar volvieron de golpe. Todo lo que me dijo era mentira. Fui solo una distracción, algo temporal, algo de lo que podía apartarse y volver a su vida como si no hubiera pasado nada. Me fui al baño y me encerré en un cubículo como si estuviera intentando esconderme de algo. Pero no puedes esconderte de tus propios pensamientos. Entraron conmigo, se hicieron más fuertes, porque la verdad es que yo había construido una versión de nuestra historia dentro de mi cabeza, no a propósito. No conscientemente, pero de algún punto del camino había empezado a creer que lo nuestro significaba algo más profundo, que era más que un error. Y escuchar aquello. Escuchar que su vida seguía con normalidad, quizá incluso con felicidad, destrozó esa ilusión. Y creo que fue entonces cuando de verdad lo entendí. No estaba llorando solo la relación, estaba llorando el significado que yo le había dado. Esa noche no pude dejar de pensar, no en él, esta vez, sino en todo lo que había ignorado. Todas las señales de alarma, todos los momentos en los que debería haber dado un paso atrás y no lo hice. La forma en que podía decirme que estaba infeliz en su matrimonio, pero nunca marcharse de verdad. La forma en que podía decirme que yo lo hacía sentir vivo. Y aún así, volver cada noche a casa con otra persona. La forma en que todo lo que existía entre nosotros vivía en un espacio separado de su vida real. Y me di cuenta de algo que me dolió más que nada. Yo nunca formé parte de su vida real. Yo era algo fuera de ella, algo escondido, algo temporal. Y esa comprensión no solo me dolió, cambió algo dentro de mí, porque por primera vez dejé de preguntarme, ¿me quiso de verdad? Y empecé a preguntarme, ¿por qué acepté tan poco? Esa pregunta se quedó conmigo. Me acompañó los días siguientes, las semanas siguientes, y lentamente empezó a cambiar la forma en que veía todo, no de golpe. No era una escena dramática que transformara mi vida, sino poco a poco empecé a darme cuenta de cuánto de mí misma había entregado durante todo ese tiempo, de cómo había moldeado mis emociones en función de su disponibilidad, de cómo mi estado de ánimo dependía de sus mensajes, de cómo había ignorado mis propios valores
solo para aferrarme a algo que nunca fue realmente mío. Y eso me hizo sentir rabia, no solo hacia él, también hacia mí. Y creo que esa rabia fue el principio de algo nuevo, porque por primera vez no lo echaba de menos a él. Echaba de menos la versión de mí que solía ser, la que tenía límites, la que no habría tolerado algo así, la que conocía su valor y no lo cuestionaba. Empecé a querer recuperar a esa versión de mí, no por nadie más, no para demostrar nada, solo por mí. Así que empecé a hacer las cosas de otra manera, pequeñas cosas al principio. Dejé de alargar conversaciones innecesarias con él en el trabajo. No de forma fría, no maleducada, solo clara, professional, distante. Dejé de permitir que mis pensamientos se descontrolaran cada vez que lo veía, y cuando ocurría, me recordaba la realidad, no la fantasía. Él no me eligió. Y lo que es más importante, yo ya no elijo esto. Esa frase se convirtió en algo que repetí en mi cabeza más veces de las que puedo contar. Yo ya no elijo esto. Y poco a poco empezó a quedarse. Seguía habiendo días duros, momentos en los que me sentía débil, momentos en los que casi volvía a caer en viejos patrones, pero eran menos frecuentes, menos intensos. Y un día pasó algo que no esperaba. Lo vi y no sentí nada, ni tristeza, ni añoranza, ni siquiera rabia, solo neutralidad. Y al principio eso me asustó, porque durante tanto tiempo él había estado ligado a emociones tan intensas y de repente no había nada. Pero luego comprendí. Así es como se siente sanar. No olvidar, no fingir que nunca ocurrió, sino dejar de estar controlada por ello. Todavía no estoy del todo ahí. Aún hay momentos en los que el pasado vuelve, en los que me cuestiono cosas, en los que siento ese dolor conocido, pero ya no me define, ya no controla mis días. Y creo que esa era la respuesta que llevaba buscando todo este tiempo. No mejora mágicamente de la noche a la mañana. No te despiertas un día completamente curada, pero sí cambia. Se convierte en algo que puedes llevar sin que te rompa. Y si alguna vez has estado en una situación como esta, en la que te sientes atrapada entre la culpa y algo que parecía real, supongo que lo que te preguntaría es esto: ¿qué elegirías si te eligieras primero a ti? Porque yo no lo hice durante mucho tiempo y me costó más de lo que imaginaba, pero quizá así es como aprendemos, quizá así es como volvemos a nosotras mismas. Y si alguna vez has sentido esta clase de confusión, esta clase de tirón emocional, de verdad me gustaría saberlo. ¿Qué habrías hecho tú en mi lugar? ¿Te habrías alejado antes? ¿O crees que hay lecciones que solo se aprenden por las malas? Y si has pasado por algo así, ¿mejoró para ti? Porque creo que por fin estoy empezando a creer que sí.